Hola, muy buenas tardes. Les habla Diego Mantilla de la ciudad de Nueva York y quería aprovechar este momento, estos días que estoy sin trabajo, aquí en la casa, haciendo cosas, tratando de recuperar parte de lo que perdí en el celular, de mis escritos. El celular me tocó que borrar todo para poder que volviera a funcionar. No es un teléfono viejo, es un Apple 14 creo que es, y se dañó algo, se desconfiguró y tocó que borrar todo. Fotos, files de hace cosas que había escrito hace 15 años y eso es lo que más me duele. En la computadora tenía ciertas cosas que ahorita estaba tratando de copiarlas y mandarlas para guardarlas en otra forma, en otro formato. En fin, es un complique para mí todos estos años perdidos de cosas que había escrito. Y estaba en este momento leyendo una historia que hasta ya se me había olvidado que la había escrito. Pensé que era otra, pero la empecé a leer y caí ya en cuenta de que era otra cosa totalmente diferente. Yo escribí dos historias acerca de los rosarios. Eh, la primera se llama Rosario 1 y Rosario no es nada, no es una persona, es un rosario físico. Y la historia empieza de que yo tenía una persona amiga, pero amiga así de hola, ¿cómo estás? De ponernos a hablar, esto y lo otro, de la vida, de las cosas. Pero era una persona que era muy formal y ella es una mujer que en esa época tenía como unos 37 años. Tenía una niña de más o menos 11, 12 años y era muy bonita, tenía ojos verdes, pelo castaño, blanca, de familia irlandesa. Vivía ella con la niña por acá cerca donde hay de creer que no me acuerdo el nombre. GM, tengo escrito GM, pero no recuerdo el nombre de ella. Esto sucedió hace más o menos unos 6 años. Eh, un año atrás, de estos 6 años atrás, o sea, hace unos 7 años, por alguna razón yo le regalé un rosario de esas que venden que son de rosas comprimidas, ¿cierto? Entonces, ella siempre me recibía mensajes que yo le mandaba de buenos días, hola, ¿cómo está? O algo que a mí me mandaban, yo se lo mandaba, pero nada más, nunca contestaba, nunca decía nada, nada más. Y resulta que le había regalado ese rosario. Pasó un año y yo estaba de un amigo, me acuerdo tanto, y entró una llamada y yo no contesté porque estaba hablando con mi amigo. Después como a la media hora, volví a recibir el mismo número, la misma llamada, pero no sabía quién era. Entonces la llamé y digo, alguien me llamó a este número y me dijo, hola, ¿no se acuerda de mí? Y entonces me dijo el nombre. Eh, Digo, sí, hola, ¿cómo está? Ella a mí nunca me había llamado, nunca me había llamado desde que la conocía. Y recuerda y me dice, le quería preguntar algo. Le digo, sí, dígame. Me dijo, ¿se acuerda que usted me regaló un rosario hace un año? Y le digo, sí, sí me acuerdo que le regalé un rosario hace un año. Y le digo, ¿por qué? Me dice, lo que pasa es que han sucedido cosas raras y lo que pasa es que como ustedes los hispanos les gustan esas cosas de la brujería y las cosas raras, a mí y me sentí ofendido. Le digo, no, hold un momentico, ¿cómo que, de qué está hablando? ¿Qué me está tratando de decir? Me dice, no, es que me pasó algo rarísimo. Después de un año, encontré de nuevo el rosario que nunca lo había abierto ni nada, yo tenía por ahí tirado y yo lo abrí. Cuando yo lo abrí, el olor es muy fuerte. Digo, claro que es un olor fuerte porque es olor a rosas. Me dijo, no, pero me olía fuerte y yo no estoy acostumbrado a esos olores fuertes y a mí me dio miedo. Pensé en lo que le estoy diciendo, que era algo relacionado con brujería o alguna cosa así. Y resulta que le digo, no, está totalmente equivocada. Eso no es así. Y me dice, lo que pasa es que yo fui a la iglesia,
Al frente de la iglesia había un buzón y yo boté el rosario. Yo no lo quería tener, yo lo boté. Y pasaron 2 meses y el rosario yo lo encontré a 2 casas de donde yo vivo y la iglesia queda como a 10 cuadras. No entiendo por qué fue a aparecer el rosario a 2 cuadras de mi casa. Yo lo recogí, lo miré y vi que era el mismo rosario. Y me dice ella, yo lo tiré al otro lado de la acera. A los días, el mismo rosario, cuando yo bajé, dice ella, cuando ella bajó de la casa, lo encontró colgado en una rama de un árbol que hay en todo el frente donde ella vive. Y ella se quedó como toda pensando, cogió el rosario y lo volvió a mirar. Dice ella que lo jura que era el mismo rosario. Y digo, ¿yo qué puedo hacer? Yo no le encuentro tampoco explicación por qué. Digo, me dice Diego, a mí me dio mucho miedo. No sé si usted me estaba queriendo hacer algo. Dijo, no, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer una cosa de esas? ¿Cómo se le ocurre? Entonces llega y me dice, y el rosario yo me lo llevé para donde mi abuela, que vive muy lejos de aquí, en Conérico, y le conté la historia de lo que había pasado. Y el rosario allá también lo botaron y volvió a aparecer otra vez. Entonces a lo último mi abuela me dijo que eso era por algo, por alguna razón de algo, alguna situación de algo, que no lo botara, que lo guardara, que lo tuviera. Y mi abuela me convenció y yo lo guardé, lo tapé y lo guardé y lo tengo ahí guardado, pero nunca lo voy a abrir ni nunca lo voy a tocar ni nada porque le tengo medio miedo. Pero eso fue lo que me dijo mi abuela y eso fue la historia que ella me contaba del rosario que le pasó con ella. Y el rosario número 2, o sea, la otra historia relacionada con lo del rosario, es que yo trabajaba en una compañía y trabajaba con una polaca. Ella más o menos era como la edad mía, en ese tiempo, hará más o menos, sí, el mismo tiempo. Y resulta que un día me dijo que no, que la mamá se había muerto en Polonia y que ella iba a ir al sepelio al otro día. A la hora del almuerzo yo salí, era en Manhattan y yo siempre iba donde una amiga, Noemí, que vende piedras y cosas. Y yo no sé, había un poco de rosarios de esos mismos que le había regalado a esta otra muchacha en cajitas. Yo compré 2, no sé por qué 2. Y al mediodía cuando regresé al trabajo se los di ella se llama Agnieszka. Se lo regalé y ella lo miró y me dijo, oh, qué bonito. Nosotros también rezamos el rosario, me dijo ella, yo no sabía. Y me dijo, nosotros también rezamos el rosario. Y me dijo, muchas gracias y todo eso. Al otro día ella del aeropuerto me llamó y me dijo, ya estoy saliendo del aeropuerto, yo voy para mi país. Fue a su país a enterrar a su mamá y todo eso, estuve en luto, regresó y terminó el trabajo. Terminó el trabajo. Recuerdo que ella era muy brava, tuvo una pelea en el trabajo con uno de los pulidores y eso yo nunca había visto una mujer tan brava. Estábamos los 3 dentro del elevador y lo puteó, pero como usted no se imagina, hasta el lonche de ella se lo tiró al piso. El propio lonche de ella se lo tiró al piso y como le gritaba, y estábamos solamente los 3 dentro del elevador bajando, íbamos para el primer piso. Siempre recuerdo eso de ella. Tenía unos ojos azules, ella es mona, blanca, de pelo bien amarillo, y esos ojos azules se le veían chiquiticos de la rabia ese día. Eso fue lo que recuerdo y recuerdo mucho de Agnieszka. Y bueno, volviendo al tema, resulta que ella viajó, regresó y pasaron 3 meses. A los 3 meses llegó y me llamó y me dice, Diego, le llamo para contarle algo triste que me está pasando. Y digo, ¿qué pasó, mijo? Mi papá se murió y tengo que ir al apartamento a sacar todo lo que mi papá dejó a botar todas las cosas. Digo, wow, qué cosa. Yo nunca me imaginé que el papá y la mamá en cuestiones de 3, 4 meses se fueran a morir, ¿cierto? Entonces ella le había contado a la hermana, que yo no la conozco, ni la conocía. Y un día yo estaba en la 47 buscando trabajo, estaba esperando ahí y venía ella con una muchacha. Y entonces cuando me vio me dijo, hi, how are you, this and that. Y vino y me abrazó y me dio un beso, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho tanto tiempo que no te veía? ¿Qué haces aquí? Le digo, no, estoy buscando trabajo, estoy esperando algo.
y me dijo, ella es mi hermana. Le digo, ah, nice to meet you. Entonces la hermana le dijo algo en polaco a ella. No sé qué le habrá dicho. Entonces la hermana me quedó mirando y me dijo, le voy a dar mi teléfono de un sitio, le voy a dar un teléfono de un sitio donde yo trabajo, pregunte por esta persona y diga que usted a mí me conoce hace 25 años, que trabajamos en un sitio. Y le digo, bueno, y yo decía por dentro, pero si ella ni siquiera me conoce. Resulta que después me contó la hermana que, Agnieszka, la amiga mía, que la hermana estaba muy impactada por la historia de los dos rosarios que yo le había regalado a ella. Y entonces en el fondo yo decía, wow, cómo es, no sé cómo interpretarlo, pues ella me estaba haciendo un favor sin conocerme, sin saber quién era yo, tal vez por la acción que yo tuve con la hermana de haberle regalado los rosarios. Fui a la entrevista al otro día, llamé al trabajo, como a los 2 o 3 días fui a la entrevista. El trabajo no resultó, pero no importa, lo importante es que ella puso la cara por mí y me recomendó. Y fui a la entrevista, pero no resultó nada con ese trabajo. Entonces, estas son las pequeñas historias de relación con los rosarios. Lástima que los escritos se me hayan borrado, pero ahorita que viendo que vi en la primera persona que le contaba, pues pude recordar qué es lo que pasaba. Ahora voy a tratar de hacer eso. Tanto escritos que encuentre, pues los voy a tratar de narrar. Espero que les haya gustado la historia y es cierto, exactamente como les conté la historia, así sucedió. Gracias por su atención.